No sé cómo empezar este video porque me muero de pena. Hola, ¿qué tal, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean a este otro formato de video, que hace mucho que no grababa yo un video y estoy que me muero de la pena. Como les había platicado en uno de los vlogs, no, de los podcasts anteriores, estuve escribiendo un texto del que luego les voy a contar sobre los booktubers, y entre las muchas cosas que aprendí de los booktubers está que ellos implementan una suerte como de blog, pero donde únicamente el tema de acompañar al booktuber, en este caso, es a que el público lo acompañe leyendo un determinado libro. No es necesario como que muestren tampoco a los lugares tan exóticos que conocen ni nada de eso. Y ya que esta cuarentena no hay muchos lugares exóticos a los cuales acudir que no sea la casa, el comedor y la cocina, etcétera, me pareció que es el mejor momento para implementar esta otra manera de platicarles de libros. Y como también algunos de ustedes me comentaron en mi Twitter, pues vamos a hablar de libros de telenovela. Entonces me van a acompañar porque me acabo de comprar un libro electrónico que justamente es, creo yo, lo más reciente que se ha escrito en México al respecto, aunque tengo mentalmente mis juicios de valor, porque ya lo irán viendo y ya les iré comentando. De eso se trata este formato, de que vayamos, bueno, y vaya yo leyendo, me acompañen a leer, y de pronto cuando tenga yo algo que comentar o que decir, se los vaya yo diciendo. Y porque pero en realidad, mientras me quito ese juicio o ese prejuicio que tengo acerca del libro, los voy a ir compartiendo. Este es un libro electrónico, creo que me era más fácil comprarlo así. Y pues bueno, este es un libro electrónico que compré en el Kindle, bueno, en la aplicación, o lo compré por Amazon, por los libros de Amazon. Y es a mí, perdonarán, pero a mí me gusta leer así, no sé por qué, me queda mejor, no sé por qué, pero bueno. Y este es un libro escrito por Florence Toussaint, que se llama De Gutierritos a Nada Personal, un viaje por la telenovela mexicana, y está editada por la revista Proceso. Que bueno, se entiende un poco porque Florence ha sido una mujer que ha trabajado muchísimo con esta revista y ha escrito desde hace muchísimos años. Así se ve el ebook. La verdad es que, bueno, espero que a ustedes no les complique esto, y si no, ustedes pueden comprarlo también vía Amazon o en distintas librerías. Para la gente interesada le voy a dejar en la liguita de abajo o en la cajita del blog también, para que lleguen más fácilmente al libro y lo puedan adquirir. Y bueno, son 2.418. Aquí nos va indicando. Para la gente que no sepa mucho de esto de los libros electrónicos, a mí me encanta porque incluso puede uno marcar la hoja, puede uno compartir, puede uno poner notitas, etcétera. Y por ejemplo aquí pues ya están como estos hipervínculos, ¿no? Donde ya podemos fácilmente brincar hacia algunas partes. Bueno, es un libro que vamos a ir leyendo. Es súper reciente. Este libro acaba de salir publicado hace muy pocos meses, y de hecho todavía se alcanzó a presentar en la Feria de Minería. Bueno, como ya pudieron ver, me los traje a la alberca. A lo mejor ustedes no saben, pero yo vivo en una ciudad demasiado calurosa. Vivo en el estado de Tabasco. Aquí es un clima totalmente selvático, entonces hace muchísimo calor. Y hoy, que es domingo, pues decidimos venir con la perrita y todo a tomar un poquito el sol con bloqueador y todo esto. Pero bueno, pues es otro escenario para venirles a platicar un poco de lo que vamos a estar encontrando en este libro, que afortunadamente, ya que terminé la introducción, tampoco fue muy larga. Y perdón el ruido, total, hoy que decido grabar todo el mundo hace ruido.
afortunadamente ya me quité todo el prejuicio que tenía yo respecto a este texto de Florence Toussaint. Ella está tomando un periodo mucho más largo del que yo pensé, no se va a los 50, se va nada más desde que empieza a hacer sus colaboraciones con la revista, que es de los 80 para acá. Y lo que hace con este libro es una compilación de sus columnas que ha escrito al respecto, lo cual está padrísimo porque significa que no nada más, y como ya después lo recalca, los capítulos no están contados de modo lineal, no necesitamos ir considerando como la línea del tiempo y la ranita que va brincando, porque nos va a ir más bien ampliando por temáticas desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista que es el último de los capítulos que tiene que ver con la gente, no nada más digamos, se mete con el tema de audiencias, que está padrísimo eso, pero también se mete con tema de creadores, ¿no? De productores, de escritores, de directores, y eso me entusiasma muchísimo y ya quiero leer esta parte. Creo que vamos a poder encontrar algunas nuevas pistas respecto a lo que no se ha podido contar o comentar. Ella habla que esto no es a nivel académico, lo cual también se agradece para que pueda llegar a toda la gente, no es necesario estudiarlas para que la gente lea sobre ellas y conozca un poquito más de algo que no tiene que ver con chisme, ¿no? Sino, o sea, sí chisme de saber qué pasa, pero, o cómo se mueven, pero no precisamente en el tono, ya saben, de novelas o algo así. Bueno, ya me vine más para casito, acá con Tocotina. Vete por acá. Sí, está padre. Vamos a hacer nuestro... ¡Ay! Me cayó algo. Esta parte está muy divertida. Dice, vibramos porque nuestras frustraciones amorosas encuentran su reflejo, acaso distorsionadas en personajes o hechos. Está nuestro genio malicioso u orgullo profundo. Sí, que lo golpee, sí, que la desenmascare, sí, que escape, sí, que cobre revancha, sí, sí. Apremiamos a los personajes vengadores cual si fuesen nuestros fantasmas. Me encantó. Y también descubrí que no estaba tan de acuerdo con esas creencias. Buenos días, queridos ratones y queridas ratonas. Bueno, perdón, ayer estaba yo muy arregladita, muy pintadita y todo. Hoy, bueno, pues hoy ya amaneció, hoy es otro día. Hoy es lunes y hay que guardar todos los trastes limpios. Y qué bueno que ustedes no están viendo el escenario porque están todos los trastes sucios. Pero bueno, estamos economizando un poquito el agua. Somos dos en casa, así que lavamos trastes solamente una vez al día, pero el problema es que dejamos que se acumulen y luego son muchos. Pero en lo que yo voy y vengo y guardo estas cosas, me van a acompañar y les voy a contar que anoche, ya no me gané, pero seguí leyendo el libro y hay un montón de cosas que me están gustando un montón y hay otras cuantas que voy dejando. Acabo de leer todo el capítulo que destina la autora a hablar de Televisa y de verdad está muy interesante cómo ella decidió hablarnos de cada uno de los temas, retomando sus columnas que había escrito, que además me parece padrísimo porque
tiene unos textos para enlazar una cosa con la otra muy padres, es decir, nos dice que va a hablar de Televisa, hace una introducción muy padre, nos dice que va a hablar por, digamos como por géneros o subgéneros de las telenovelas, habla de las románticas, habla de las policíacas y así, ¿no? Va a ir contando y va enlazando con textos que ella armó en este momento o exprofeso para este libro, para irnos introduciendo a cada una de las columnas que escribió en aquel entonces. Entonces empezamos por ejemplo con Rosa Salvaje y de repente nos va poniendo algunas otras, Amarte es mi pecado, y luego se regresa, y eso es otra de las cosas que me gusta muchísimo, que está retomando columnas de títulos de los cuales de repente tenemos súper poquita información porque se habló poco de ellos, porque no se hizo una gran campaña, pero para ella sí llamaron su atención. Y una de las cosas que además me está gustando mucho, porque ella digamos, lo promete desde el principio, te dice que va a hablar, ay, perdón, oiga, traigo la lagaña, te avisa que va a hablar también de los creadores. Y yo que en realidad no tengo o no tenía, o no, la verdad no tengo la costumbre de leer Proceso y no tengo mucha familiaridad con sus textos, particularmente de telenovelas. Pensando en que Proceso no es una revista que precisamente uno asociaría con una columna de telenovelas o con un espacio que hable de telenovelas, creo que el ejercicio resulta todavía por demás interesante. Y además el hecho de que lo que la autora hace, me parece además súper prudentemente, es que te pone, después de que ya te reproduce la columna, que todo te lo pone en cursivas, te pone el número de la revista, el año, la fecha, para que a lo mejor si tú quieres tener esa referencia, o sea, si tú estás buscando o estás acudiendo a este texto como una referencia bibliográfica, está padrísimo porque ahí tienes como la clave para después poderlo citar. Habla, por ejemplo, de cuando para ella los escenarios o los paisajes son los protagonistas, y hace mucho énfasis en algunas telenovelas que por el tipo de revista que es Proceso y por el tipo de contenidos que es Proceso, me fascina que lo recalque, que es la participación de algunos personajes de la élite artística mexicana. Y cuando me refiero a élite artística no me refiero al mundo de las telenovelas particularmente, sino a gente que vino del cine en algún momento a hacer telenovela. Bueno, yo voy a proseguir con mi guardado de trastes y voy a lavar y voy a hacer estas cosas caseras que, pues ya qué hueva, pero pues ni modo, los tiene uno que hacer. Bueno, pues hoy es martes. Ayer solamente les grabé el tema de Televisa mientras estaba yo lavando trastecitos y ya, no terminé nunca de contarles lo demás. Bueno, en realidad me puse a leer un poquitito, pero leí un poquitito en la noche y entonces pues ya no los grabé porque además estaba yo con una cara de locos. Después del de Televisa viene una parte donde habla de las columnas que le dedicó a algunas producciones de televisión azteca y después de las que le dedicó a las novelas de Cadena 3, particularmente a las de Argos. Me gusta muchísimo, sobre todo la parte de Azteca, porque tengo ahí una cuestión que yo nunca, la verdad que debo ser súper franca, yo nunca me había metido en el tema de televisión azteca. Realmente no tenía yo tan claras las telenovelas de televisión azteca, o sea, sí vi algunas, sí, aunque no las viera, tenía yo como cierto conocimiento, pero sí debo de confesar que hay algunas que no tenía yo muy claro el seguimiento, los temas, los productores sobre todo, que Televisa los tengo muy claros, de Azteca no. Entonces, bueno, durante todo este año 2020 ha sido maravilloso para mí, porque he tenido la oportunidad de acercarme un chorro a ese universo. Eso también me hace pensar que hace mucha falta bibliografía o referencias hacia toda esa parte o ese periodo, digámoslo así.
Y es muy importante tenerlas porque al final de cuentas Televisión Azteca jugó un papel bien importante en la producción de melodramas. Lo jugó, ahora ya no, y justamente la ausencia ha sido algo muy importante dentro de la industria, por lo menos la mexicana, el que ya no se produzcan telenovelas desde este lugar. Y bueno, creo que me voy a tener que mudar porque Alex está moviendo las hojas y esto es un ruidero espantoso. Es que, oigan, se acumulan un chorro de hojas. Solo voy a concluir con este tema. Uno, celebro un chorro que haya tocado algunas telenovelas o algunas producciones, sobre todo de Suba, y me sorprende muchísimo, pero es un poco el caso desde la autora y desde la publicación. Entender que no son publicaciones tan que hablen tan bien, ¿no? Al contrario, son textos como críticos y que dentro de las producciones de Humberto Zurita y Cristian Bach, por ejemplo, que hicieron para Televisión Azteca, yo había escuchado muchas cosas positivas y había visto algunas otras cuantas, pero la puntualización que hace la autora Florence respecto a las producciones, por ejemplo, de ellos, hoy dije que de pronto pensé que dura, de pronto pensé que bueno que fue crítica en su momento, porque pues seguramente también lo meritaba, aunque sí también creo que fue un poco condescendiente con el tema de Argos, y que el tema de Argos, por obvias razones, porque también la gente de Proceso estuvo involucrada en algún momento dentro del tema de Argos, creo que eso no tendría por qué, digámoslo, mermar o tener ninguna otra relación con los textos de la autora, pero bueno, de repente uno ata y dices, bueno, a lo mejor... y obviamente las producciones de Argos, dentro de lo plausible que han tenido, pues han tenido muchas cosas, aunque sí creo que le faltó un poquito más de crítica a las producciones de Argos, que yo sí se las he hecho, y le sobró crítica a las producciones de Suba. Estábamos con el tema de Cadena 3, porque, ¿cómo les explico? A mí sí me hace un poquito de ruido que en este libro, como les decía, solo se hable de casos muy específicos. Obviamente ella, mientras está delimitando que agarra hasta 2017, pues ya le está tocando, o ya uno inferiría que está tocando también el momento en el que Imagen Televisión se convierte en Imagen Televisión y trasciende de Cadena 3 a Imagen Televisión. Y la autora eso sí lo pasa de largo. Nunca lo... O sea, sí especifica el nombre del grupo, sí especifica a quién pertenece el canal y cuál es el grupo, pues, pero nunca lo especifica, y solamente retoma uno o dos, digamos, una o dos columnas de telenovelas, cuando, por ejemplo, para mí hubiera sido importante, pienso yo, hablar de estos enlatados que salieron por parte de esta cadena, que finalmente tuvieron una cierta relevancia ya más como series que como telenovelas, que fueron las primeras, ¿no? Que todavía abarcaron el periodo que ella está tomando, pero bueno, pues obviamente no las peló o no estuvieron como parte de las columnas que retomó, etcétera. Entonces, no sé, ahí yo estoy un poco, empecé como con muchas complicaciones, y ya empecé, me quedé en la parte, les digo, de los productores, porque ya empecé la parte en donde habla de las audiencias. Es que nunca puedo dejar a mi Hello Kitty. Ya ustedes vean que siempre la pongo, siempre, porque ya soy ñoña, que no lo puedo remediar. Pues ya lo terminé.
Y a rasgos así generales, sí les puedo decir que el libro me gustó mucho. Creo que tiene el tamaño indicado, es decir, creo que es un libro muy fácil de leer, es un libro que aporta mucho a la persona que lo está leyendo. Sí, súper sí, a mí me parece que es un libro muy padre y es un libro que tiene pros y contras. Entonces, para mí, a ver, va. Pros. Me parece que es muy agradable el recuento. Me parece que esta temporalidad que ella agarra es muy buena. Creo que el abarcar estos años o esta amplia gama donde ya se incluyen no solo los 2000, sino del 2010 para acá, que es todavía más complicado encontrar bibliografía o alguna revisión que tome en cuenta ese periodo, este periodo pues ya finalmente ya terminó, estamos en 2020. Entonces me parece que es súper importante, que alguien lo tenía que hacer y qué bueno que fue ella, que además tiene de primera mano información procesada por ella, escrita por ella, años de estar viendo, de entrenar el ojo y de tener además todo un sustento de investigación que me parece muy afortunado. Además, Florence Toussaint tiene como un bagaje desde la industria cultural, desde la televisión como parte de esta industria, y lo que ella ha hecho en sus últimos años ha sido este tipo de revisiones. Entonces, en función de eso, al final, de hecho, el libro termina haciendo un recuento como histórico, a grosso modo, y me siento muy contenta porque además habló de las web novelas y a lo mejor ustedes no lo saben, pero ese fue mi tema de tesis de maestría, y entonces si para algo tengo el ojo bien entrenado es que cuando alguien habla de web novelas, ahí estoy yo. Y entonces me dio mucho gusto que las haya mencionado, o sea, que por lo menos hayan aparecido. No sé, ya ustedes dirán si hablo bien o mal. No se trata de hablar bien o mal, ¿no? Es una mención, y a mí me parece maravilloso que alguien ya también esté retomando. Obviamente se va a fuentes como Ovitel, se va con autores como Leticia Barrón, como Daniel Mato, como gente que habla desde la industria. Contras. El primer contra es el título. No creo que pueda existir un libro que se llame De Gutierritos a Nada Personal que no abarque la revisión histórica del periodo de Gutierritos a Nada Personal. No. Estamos hablando de que si fuera de Gutierritos a Nada Personal estaríamos hablando de los finales de los 50 a principios de los 90. Y la revisión es totalmente lo contrario. La revisión se va desde los 80 hasta los 2017. Entonces no se puede llamar De Gutierritos a Nada Personal, perdón. Otro contra que me parece importante, y a lo mejor es una cosita de nada, pero sí necesito decirlo. La autora hace una indicación muy clara en la introducción de cuáles son los criterios que ella habla, de los que ella habla en sus columnas, y que son los que se desarrollan y que son los que vamos a encontrar en el libro, en sus reseñas. Y son criterios estéticos y son criterios que tienen una revisión muy interesante. Pero, estamos hablando de que no es el mismo contenido el que viene en una columna como estas, de una revista como Proceso, a pensar que estamos hablando de algún columnista que haya escrito para TV y novelas. Y no quiero menospreciar, solo quiero puntualizar porque a mí me parecía importante nada más rescatar el hecho o hacer una pequeña introducción o agregar en la introducción que Proceso tiene un sesgo y que se nota muchísimo, o a lo mejor uno que lo sabe o que conoce el trabajo de la autora, entiendes también que la revisión, que es buenísima y que es muy interesante, no es complaciente con el tema de la industria, sino que mira buscando quizás elementos más artísticos o con otro rigor. Otro contra, que no estoy muy segura aquí a quién echarle la culpa,
Es que hay algunas imprecisiones, con todo y que la autora tiene un trabajo de investigación, es decir, hizo una chamba enorme de muchísimos años de ver las telenovelas, de sacar entrevistas y todo esto. O sea, no es que la mujer no sepa, y no quiero decir esto, solamente que creo que le faltó corroborar algunos pequeños datitos muy chiquititos desde la investigación. Es decir, menciona a Ovitel, menciona autores que hablan de las telenovelas no desde una revisión histórica, sino que todas sus citas las saca de otro tipo de trabajos, perdón el moco, oigan, de otro tipo de trabajos como la transnacionalización de la telenovela, que es el tema que le ocupa casi hasta el final, que sí tiene que ver mucho con la industria cultural y que por eso cita a Leticia Barrón y a Daniel Mato, pero ellos no hacen una revisión histórica de la telenovela, y yo creo que sí hay 2 que 3 cosas que me sorprende mucho en ella que se le hayan ido como errores, ¿no? Poner algunas fechas incorrectas, porque después en datos que ella misma va aportando en el libro se contradicen, entonces están ahí, y me parece que es un poco grave, porque pues a la gente a veces se nos va la onda, o de pronto hay gente que no revisa bien y entonces puede tomar un dato de estos como si es que están llegando a este libro como una fuente de consulta, y entonces sí se puede caer en ese error. En esa última parte donde da testimonios de algunos actores y donde da el testimonio de estos autores, creo que vale mucho la pena como una revisión histórica. Sin embargo, a mí me gustaría, o me hubiese gustado muchísimo, que esta información la cotejara con algo más actual, para que entonces uno pueda valorar el paso del tiempo. Más bien, esto no es un contra... ¡Ay, mis patos! Mi teléfono. Para que uno pudiera nada más como cerrar esta temporalidad. Cuando introduce este material, que me da hasta la impresión de que, aunque es súper valioso y que yo lo valoro muchísimo, me da la impresión de que lo metió como con calzador. Y yo hubiera preferido que esto me lo hubiera contrastado con entrevistas más actuales, precisamente para dimensionar cómo Carlos Olmos y Moncel nos hablan de sus telenovelas, de cómo se escribían en aquel entonces, y de un escritor de un poquito más para acá, cómo se sigue manejando la industria a partir de los escritores, si es igual, si no, si cambian, si no, si siguen teniendo el mismo peso o no. Yo soy Raquel, gracias, denle like, compartan el video, pásenlo, y además de todo, busquen el libro. Les voy a dejar abajo la liga, estas que son de Amazon, que no me acuerdo cómo se llaman, pero entonces yo les dejo ahí el acceso para que ustedes lo compren. Ya ahí está listísimo para que ustedes descarguen el ebook, bueno, no, que lo compren, lo descarguen, lo lean y me compartan y me digan su opinión, o me digan si les gustó, si no les gustó, si le mandamos flores a Florence Toussaint, lo que ustedes quieran decir, con mucho gusto. Y sigan mi blog y suscríbanse y todas estas cosas y la campanita y... Bueno, ya, adiós. Bye.